Muy bien, buenas noches. El día de hoy pues trataré de establecer los procedimientos fundamentales para evaluación Doppler en la obstetricia materno-fetal. Eh, la, el objetivo de la plática pues es evaluar la mortalidad materno-fetal, identificar los patrones normales de los vasos materno-fetales, como son la arteria uterina, umbilical, la vena umbilical, el ductus venoso, la arteria cerebral media, el índice cerebro-placentario que resulta del cociente entre las dos anteriores y el istmo aórtico. Saber cuáles son las indicaciones del Doppler obstétrico, la técnica en cada una de las áreas de exploración y saber pues cómo se comporta el Doppler en el embarazo, especialmente en la ecografía 11-13, en la preeclampsia, restricción del crecimiento intrauterino y el perfil hemodinámico, la forma de evaluarlo y la forma de tomar decisiones. Así que los hitos médicos en la medicina pues han sido muy seleccionados por pues diferentes investigadores. La anestesia, los antibióticos, la cloropromacina, los ordenadores que participan en la informática médica, el genoma humano, la medicina basada en evidencias establecida por la Universidad de Ontario en McMaster, la teoría de los gérmenes, su participación en fenómenos biológicos y el tratamiento con antibióticos, pues ha sido realmente un hito en medicina. Y otro de ellos, las técnicas de imagen entre los cuales se encuentran los rayos X, el ultrasonido. Y pues últimamente podemos decir que las vacunas como la varicela, el SARS-CoV-2, son pues otro de los hitos que deben de quedar en la historia de la medicina, asociado pues desde luego a los anticonceptivos, los riesgos del uso del tabaco y otros agentes nocivos, las medidas sanitarias, el cultivo de tejido, las células madre y pues seguramente se irán incrementando. Consideramos entonces que la ecografía Doppler es el avance tecnológico más importante en medicina materno-fetal prácticamente desde fines del siglo pasado y todo el actual, unos alrededor de 30 a 35 años. ¿Qué es lo que hace la ecografía Doppler? Garantizar la calidad en la asistencia obstétrica. Es preciso, es eficaz, es seguro, disminuye definitivamente la mortalidad cuando se utiliza de manera sistemática, basado en evidencias científicas, normas con una adecuada formación profesional y de manera adecuada en el embarazo. Entonces, para tener una formación profesional adecuada, pues cuántos ultrasonidos y cuándo. En realidad, pues debe todo tener un proceso de pues adquisición de experiencia y conocimiento teórico. Pero independientemente del conocer el procedimiento de la ecografía obstétrica y el Doppler, que va inherente, va pues unido de manera definitiva a la evaluación de toda mujer embarazada, debe ser también parte de un programa, un protocolo multidisciplinario o interdisciplinario donde en la toma de decisiones contribuya pues el médico ultrasonografista, el ginecobstetra, el pediatra, la genetista, el médico perinatal, en fin, donde todos participen en la toma de decisiones y no solamente la ecografía o el Doppler para tomar una decisión en el pronóstico de un binomio materno-fetal. Entonces está indicado en la medicina reproductiva, incluso desde antes del proceso gestacional, en todos los protocolos que llevamos a cabo para que una paciente, ya sea de manera natural o con las nuevas técnicas de reproducción asistida, lleve a cabo un embarazo. En el screening de aneuploidías, en el estudio ecográfico 11-13, en la evaluación de la patología placentaria a través del Doppler de las arterias uterinas, determinación del bienestar fetal por el Doppler de la arteria umbilical como un proceso de cribado o utilizado ya de manera indicada en aquellos fetos en que se sospeche riesgo del bienestar fetal, sobre todo en aquellos productos con malformaciones congénitas, con cardiopatías especialmente y especialmente en el seguimiento de la restricción del crecimiento intrauterino.
La predicción de preeclampsia antes de las 16 semanas de gestación para establecer los tratamientos basados en aspirina es un proceso que debería de ser otorgado a toda mujer embarazada. Así que uno tendría que cambiar los protocolos de evaluación o cribaje, evaluación del riesgo en el embarazo, y basados predominantemente en el estudio ecográfico 1113 y en el Doppler de las arterias uterinas. Deberíamos de modificar los protocolos en hospitales de asistencia pública para que identificáramos todas aquellas pacientes con riesgo de preeclampsia o excluyéramos el diagnóstico en aquellos pacientes con Doppler de las arterias uterinas normales. Así que en las cardiopatías congénitas, en la restricción del crecimiento intrauterino, el Doppler es realmente de utilidad primordial. En el seguimiento de la anemia fetal aloinmune, especialmente en la relación relacionada con problemas de grupo sanguíneo, RH, la velocidad, el pico sistólico de la arteria cerebral media definitivamente actual es la forma como se tiene de hacer el seguimiento de la anemia que en estos casos se presenta. Y desde luego en el embarazo gemelar, especialmente en el síndrome de transfusión feto-fetal, pero también en la restricción del crecimiento selectiva o en aquellos casos de fetos pequeños para la edad gestacional, independientemente de la forma de corionicidad y amnionicidad, debe de ser utilizado desde etapa temprana. ¿Cuáles son las ventajas que puede ser utilizado durante todo el embarazo? En la etapa pregestacional, periconcepcional, el puerperio, y es inocuo, rápido, de diagnóstico precoz y nos permite hacer un seguimiento de la patología. Definitivamente, pues es un procedimiento que con entrenamiento, pero basado en el conocimiento teórico del comportamiento normal de la hemodinamia en condiciones pues normales y en las condiciones patológicas, nos permite establecer las condiciones de salud de un feto. Por ejemplo, aquí estoy evaluando un conducto arterioso y acá una válvula tricúspide, donde se trata de identificar la regurgitación tricúspidea producto de una insuficiencia tricuspidia o una insuficiencia cardíaca derecha. El Doppler en obstetricia pues es un método cuantitativo o semi-cuantitativo basado en el Doppler pulsado, en índices, en velocidades, en valores percentilares y relacionado con tablas de comparación validadas. Y actualmente pues tenemos la posibilidad de utilizar tablas de comparación en líneas que nos permiten tener de manera inmediata si las velocidades Doppler que estamos adquiriendo son normales y hacer las diferentes relaciones que nos permiten tipificar el estado hemodinámico de un feto. La aplicación de color al modo B nos da el Doppler duplex y la aplicación del Doppler pulsado nos da sobre el modo B y el Doppler de color el Doppler triplex. Es un desarrollo tecnológico que seguramente irá incrementando las competencias diagnósticas en quien la utilice. Y se trata de que esta competencia pues esté basado en el conocimiento de la hemodinamia en condiciones normales y patológicas. Actualmente se requiere un aparato que no necesariamente en el costo nos puede dar un buen Doppler. Debe ser un equipo amigable, rápido, con un Doppler altamente eficiente que nos permita la adquisición de las ondas de velocidad de flujo de manera satisfactoria e inmediata, ¿no? ¿Cuál es el objetivo finalmente de la ecografía en general y de la utilización del Doppler? El control de la paciente embarazada y finalmente disminuir la mortalidad materna y fetal. Las causas de muerte fetal son varias, predominantemente asociadas con anomalías congénitas, restricción del crecimiento, la enfermedad hipertensiva y las enfermedades médico-maternas, algunas de las cuales
estas enfermedades médico-maternas y definitivamente todas estas, las anomalías congénitas, la restricción y la enfermedad hipertensiva, la ecografía y el estudio Doppler forman parte importante para la detección y el seguimiento de las mismas. Recordar que la muerte fetal es 10 veces más que la muerte infantil. La prematurez es otra de las causas principales de muerte después del nacimiento y asociado a parto prematuro, restricción del crecimiento, preeclampsia y otras alteraciones. La asfixia transparto, pues bueno, también es punto importante y quizá agregado a las causas de muerte fetal, pero las más prevalentes serían todas las anteriores. La mayoría de las muertes maternas y fetales pueden ser evitables. Especialmente los objetivos del milenio eran disminuir pues la tasa de mortalidad un 75%, ¿no? Entonces, pues desgraciadamente muchos de los países en vías de desarrollo no lograron estos objetivos. Y pues actualmente el COVID no solamente impidió llegar a estos objetivos de disminución de la mortalidad, sino que lo superó e incluso hasta parece ser que ha doblado la tasa de mortalidad materna, ¿no? Esta pandemia nos ha explicado que la mujer embarazada es altamente susceptible de contraer la enfermedad, de contraer los grados graves de la enfermedad, y la muerte materna por COVID es una realidad. Así que uno debe de hacer lo posible porque hagamos la difusión de la vacunación en este grupo de población, hacer también recordatorios cada vez que veamos embarazadas hacia la utilización de las medidas preventivas contra el COVID y definitivamente eficientar nuestros procedimientos de evaluación de riesgo, seguimiento a través del adecuado uso de la ecografía y la ecografía Doppler. Así que pues vamos hacia la técnica de abordaje Doppler, donde pues el conocer el comportamiento de la velocimetría en las diferentes etapas de la gestación es mandatorio. Es decir, tenemos que saber cómo se comporta la hemodinamia materno-fetal en las diferentes etapas de la gestación para que podamos hacer un diagnóstico temprano. Pues yo los felicito a quienes están haciendo procedimientos de adiestramiento tutorial, donde realmente la curva de aprendizaje rápidamente mejora basado en el conocimiento de la patología obstétrica fetal y en el proceso de adquisición de habilidades. Definitivamente no todos tenemos capacidades similares, ¿no? Digamos, la capacidad visual, la capacidad motora, la capacidad de pues, poder utilizar los diferentes procedimientos que un equipo nos da. Pero todo puede ser revertido fácilmente haciendo que un equipo sea fácilmente utilizado, con un Doppler de fácil utilización, sensible y que no tiene que ser caro. Un equipo económico y que sepa adecuadamente utilizarse basado en el estado del arte actualmente, ¿no? Así que desde etapas iniciales de la gestación uno puede utilizar el Doppler. Sabemos que en el primer trimestre de la gestación debemos de evitar la utilización del Doppler simplemente para tomar la frecuencia cardíaca. Lo mejor sería haber utilizado el modo M antes de utilizar el Doppler. La focalización de la ecografía y de el Doppler permite pues también tener la posibilidad de un aumento en la temperatura local y por lo tanto un riesgo teórico de aumento en los problemas en un embrión. Así que en el primer trimestre quizás sea poco adecuado utilizarlo. El modo M viene a sustituir de manera satisfactoria para identificar el punto más importante, que sería la vitalidad
a través de la frecuencia cardíaca. Otra cosa es utilizar el Doppler con fines específicos. Por ejemplo, en este caso, la onda de velocidad de flujo de la válvula tricúspide, que se ha establecido como un marcador en el estudio ecográfico 1113 de, desde luego, trisomías, aneuploidías, cardiopatías congénitas, cardiomiopatías y riesgo de muerte intrauterina. Otro marcador muy importante de aneuploidías y cardiopatías es el conducto venoso de Arancio, que debería realizarse siempre entre 11 semanas y 3 días. La suficiencia placentaria basada en la onda de velocidad de flujo promedio de ambas arterias uterinas debería ser siempre otorgado a toda mujer embarazada, independientemente o no de factores de riesgo epidemiológico, puesto que la prevalencia de la enfermedad preeclámptica en nuestro país es muy alta. La detección de bienestar fetal, definitivamente el Doppler supera a los otros procedimientos biofísicos como la tococardiografía o el perfil biofísico fetal. La evaluación del Doppler de la arteria uterina a través de las diferentes, de la arteria umbilical, a través de las diferentes etapas de la gestación, se relaciona directamente con la circulación fetoplacentaria vista desde el lado fetal. Y las modificaciones en la arteria umbilical pueden ser una observación inicial en aquellos lugares donde hay situaciones donde hay insuficiencia placentaria. Los fenómenos de redistribución cerebral evaluados a través del Doppler de la arteria cerebral media permiten saber si los mecanismos de acción basados en los procesos de protección fetal en relación a las modificaciones hemodinámicas de los sistemas simpático y parasimpático dan lugar a los fenómenos de protección cerebral, dando lugar a una mayor circulación cerebral predominantemente, a diferencia de las estructuras esplásmicas. La función cardíaca es fácilmente evaluada con el Doppler del conducto venoso de Arancio. Este indica la suficiencia del corazón y en casos de alteración de la pulsatilidad o flujo reverso de la onda A de la circulación del conducto venoso, da lugar a grados variables de daño miocárdico, insuficiencia cardíaca y riesgo eventual de muerte. El istmo aórtico, otro de los shunts que se ha considerado en la actualidad, el lugar donde en la zona de descenso del callado de la aorta y el inicio de la aorta torácica, establece una onda de velocidad de flujo que su disminución de calibre permite el paso de la sangre hacia la zona cefálica del cuerpo fetal y por lo tanto la mejoría de la circulación en esta zona. Las tablas de comparación en condiciones normales y patológicas debemos siempre de tenerlas presentes. El reporte y tener una estandarización de la clasificación y etapificación de las alteraciones. Debemos, una vez evaluado el perfil hemodinámico y el trabajo de la evaluación ecográfica en general y las condiciones epidemiológicas y personales de la paciente, índice de masa corporal, presión arterial media, hacer una evaluación final que, comunicada en un grupo de trabajo multidisciplinario, nos posibilite hacer la resolución en centros adecuados y el seguimiento de estos embarazos en condiciones patológicas. Las tablas y las calculadoras en línea que se encuentran ya a disposición de todos los médicos nos permiten identificar las principales patologías que en el embarazo se dan. En el caso del Doppler, una vez que tenemos acceso a la calculadora de la Fetal Medicine Foundation, Fundación de Medicina Fetal, la Clinic de Barcelona o la Fundación de Medicina Fetal México del doctor, pues nos permite identificar los diferentes valores
de todo el perfil hemodinámico de la arteria umbilical, cerebral media, índice cerebroplacentario, ductus venoso y arterias uterinas, y con ello a establecer el grado de alteración o normalidad que existen en ellas. Empecemos con el Doppler de las arterias uterinas. El Doppler de las arterias uterinas puede hacerse desde la etapa pregestacional, periconcepcional, etapa inicial del embarazo, pero especialmente para predicción de preeclampsia, detectar aquellas pacientes susceptibles de riesgo de presentar este tipo de estados hipertensivos, se prefiere hacer entre las 11 y 13.6 semanas de gestación. El proceso de remodelación de las arterias espirilares, las arterias residuales, que establecen la comunicación en los espacios intervellosos y por lo tanto el intercambio nutricional, hormonal y de gases a través de la placenta, en condiciones patológicas, cuando hay una inadecuada remodelación de las mismas, persiste un flujo de alta resistencia con una placentación diferente que dará lugar a finalmente procesos de mediana o tardía duración, de falla en la nutrición y en la oxigenación fetal. Las vías de bordaje de las arterias uterinas pueden ser por vía abdominal o por vía endovaginal, tanto en el estudio ecográfico 11-13 a las 20-22 semanas o en el curso de la gestación. Los cambios de la arteria uterina durante la gestación son una arteria de alta resistencia con picos sistólicos elevados, telediástole disminuida y protodiástole reducida, dando lugar a la presencia de estos notch, sobre todo en pacientes, pongamos en este caso, que tienen anovulación crónica, que no tienen una adecuada modificación estructural uterina, vascular de las arterias arcuatas, radiales, deciduales, no hay una proliferación adecuada del endometrio, altos índices de pulsatilidad, telediástole ausente o flujos reversos se asocian con anovulación. Y una vez logrado el embarazo, la persistencia de estos patrones pueden asociarse a pérdida gestacional temprana. Así que en menos de 10 semanas de gestación puede haber una alta pulsatilidad y notch protodiastólico, pero cuando son extremos, pues un mal pronóstico para el embarazo. A las 11 a 14 semanas disminuye un 50% el notch bilateral. El notch es esta onda negativa que se produce al inicio de la diástole, protodiástole, mesodiástole, telediástole. Desaparece a menos de un 20% después de las 22 semanas y después de las 24 semanas queda un notch. El notch patológico persistente constituye un riesgo de presentar preeclampsia. Pero definitivamente el punto más importante es el índice de pulsatilidad promedio mayor de la percentila 95, es decir, aumentada, en algunos casos persistencia de notch, las modificaciones que dan lugar a un riesgo incrementado de preeclampsia. La modificación natural sería la pérdida del notch, como en esta imagen, una velocidad diastólica, sístole, diástole, una diástole amplia, una velocidad telediastólica, tele, lejos, la final, pues amplia, y por lo tanto implica una adecuada remodelación de las arterias espirilares, una adecuada circulación y por lo tanto prácticamente más del 90% bajo riesgo de preeclampsia. A las 12 semanas de gestación se obtiene la onda de velocidad de flujo mediante la evaluación, la identificación de la arteria uterina ascendente en el cuello, en el momento que se forma el callado de la uterina, y aquí la evaluación de Doppler con el vaso lo más rectificado posible,
con el volumen muestra en el centro 0.5 milímetros y con un ángulo menor de 30 grados, nos permite obtener satisfactoriamente de 4 a 5 ondas de velocidad de flujo, medirlas y obtener la velocidad sistólica máxima, la telediástole y la velocidad promedio, y con ello el índice de pulsatilidad de la arteria uterina, que como son dos, se hace de manera bilateral, se promedian los valores y finalmente se obtiene el índice de pulsatilidad promedio, que se compara con las tablas en línea para la edad gestacional establecida desde esta etapa de la gestación. A las 14 semanas de gestación, lo mismo, podemos evaluar la arteria uterina ascendente, más o menos a nivel del istmo todavía, y obteniendo pues estas ondas de velocidad de flujo. A las 20 semanas prácticamente decíamos, ya la mitad de las pacientes tienen ausencia del nos protodiastólico, una diástole amplia y las pulsatilidades en condiciones normales están menos de la percentila 95. A las 30 semanas aumenta ya con en el crecimiento de la placenta, las vellosidades secundarias, terciarias, el aumento de la circulación de la placenta hace que la diástole en esta arteria uterina sea todavía mucho más amplias y los índices de pulsatilidad en condiciones normales bajos. A las 37 semanas, vean lo mismo, tiende a disminuir más el índice de pulsatilidad y la diástole a hacerse cada vez más amplia. Pues entonces en las arterias uterinas los índices utilizados son el nos protodiastólico de bajo impacto, el de más alto impacto es el índice de pulsatilidad promedio de ambas arterias uterinas. Necesitamos un equipo altamente sensible, rápido y manejar y desde luego sistematizar la toma de la onda de velocidad de flujo, obteniendo adecuada identificación del vaso, utilizar la escala de velocidad adecuada, el volumen muestra pequeño en el centro del vaso, un ángulo de insonación menor de 30 grados, obtener por lo menos de 3 a 5 ondas similares en 3 ocasiones promedios, sobre todo cuando las ondas de velocidad de flujo resultan patológicas. Necesitamos corroborarlas y saber que no son fallas en la técnica. Así que el primer paso resulta identificar este plano de corte donde están el músculo psoas y los vasos ilíacos externos. Observen este triángulo que se forma aquí, hipoecoico, esta imagen hiperecogénica y los vasos ilíacos. Una vez obtenido esta imagen, aplicamos el Doppler color, disminuimos la ventana de color, observamos el cruce virtual, esto estoy en las 20 semanas de gestación. Y hacemos ya la aplicación del Doppler pulsado. Magnifico nuevamente, manejo mi ángulo de insonación, vuelvo a poner en el centro el volumen muestra y obtengo de 3 a 5 ondas de velocidad de flujo. Una vez que estoy en el primer punto de identificación, vean, el transductor queda prácticamente pues perpendicular al eje de la paciente y el eje del piso. El siguiente paso es hacer un desplazamiento encefálico y finalmente una angulación que me permite obtener una imagen rectificada de la arteria uterina, como en este caso. Aquí ya hice el desplazamiento, trato de rectificar manualmente lo más que se puede el vaso para poder tener un ángulo más cercano a cero o por lo menos menor de 30 grados. El desplazamiento y la corrección del ángulo de insonación de manera manual me permite obtener onda de velocidad de flujo más adecuada. Pero si yo estoy evaluando por viendo vaginal,
que muchos de los reportes que hay es la forma como se utiliza la arteria uterina, pues tengo que hacer un estudio endovaginal donde pueda observar a lo largo el cuello. Aquí está el labio anterior, labio posterior, el orificio externo, el orificio interno. Y una vez que estoy ahí en el centro, en el fondo del saco anterior de la vagina, desplazo el transductor, aplico la ventana de color, desplazo ya sea hacia la izquierda o la derecha, identifico la arteria uterina que habitualmente tiene una trayectoria ascendente y por lo tanto prácticamente en el mismo plano que estoy haciendo la insonación y un ángulo muy cercano a cero. Magnifico el vaso, manejo la escala del color para quitar este mapeo, pongo el volumen muestra en el centro, corrijo mi ángulo de insonación y obtengo pues 3 a 5 ondas de velocidad de flujo. Las arterias uterinas pues deberían observarse entre la ecografía 11-13.6 para la detección de preeclampsia en el momento mismo que estamos haciendo la evaluación de los marcadores ecográficos de aneuploidía. ¿Qué es capaz de predecir? Pues restricción del crecimiento y preeclampsia. Y por lo tanto, pues establecer el tratamiento preventivo e identificar pues en aquellas pacientes de riesgo la adecuada terminación de la gestación basado siempre en el Doppler de las arterias uterinas como predictor de estas dos patologías. Pero para hacer más eficiente nuestro protocolo de cribaje, hacemos el índice de masa corporal, la presión arterial media, la edad materna y los marcadores bioquímicos, que son el factor de crecimiento placentario y la PAP-A en un protocolo que pues puede ser utilizado y de manera internacional también se meten todos estos valores y se obtiene el valor de riesgo. Otra posibilidad es utilizar las arterias uterinas, los marcadores angiogénicos, que es el factor de crecimiento placentario y la forma libre de la tirosincinasa, independientemente de la PAPA, y utilizamos otro programa también para evaluación de la riesgo de preeclampsia. Bien, entonces hay diferentes pues calculadoras en línea para establecer estos riesgos. Es tener a la mano la calculadora, los datos epidemiológicos, la edad de la gestación, el factor de crecimiento placentario, la tensión arterial, el índice de pulsatilidad promedio de las arterias uterinas, ver los datos biométricos y calcular el riesgo. Si solamente contamos con el Doppler de arterias uterinas, porque en algunos lugares, pues quizá los marcadores bioquímicos, como el factor de crecimiento placentario, la proteína A asociada al embarazo o la forma libre de la tirosincinasa, o no se cuentan con ellos o son de poco acceso para los pacientes desde el punto de vista económico, pues el Doppler de las arterias uterinas podría ser una posibilidad para identificar población de bajo riesgo y de alto riesgo. Y sobre todo en una población con alta prevalencia de la preeclampsia, pues en vez de poner una percentila 95, que sería más sensible, pero menos específico, pues bajamos el índice de corte, el nivel de corte, a una percentila 90 en poblaciones con alta prevalencia de la enfermedad y por lo tanto me permite detectar un mayor número de pacientes. Si bien tengo que tratar a mayor número de pacientes con medidas preventivas, pues definitivamente puedo abarcar un poquito más de población susceptible de tener el problema. Así que ya sea la percentila 90 o la percentila 95 para cada edad gestacional, podemos obtener nosotros los valores del índice de pulsatilidad promedio de la arteria uterina entre la semana 11 a 13.6, vean 11, 12, 13, 14,
y aquí están la percentila 95. Cuando esta percentila está por arriba de la 95 en nuestra paciente, pues tenemos una paciente susceptible de riesgo. Pero si es normal el índice de pulsatilidad, la posibilidad de que la paciente tenga preeclampsia se reduce muy importantemente, quizá hasta solamente un 6%, considerándose que en el 94%, con un índice de pulsatilidad promedio de la arteria uterina por debajo de la percentila 95, pues no tendrán preeclampsia. Así que el protocolo Doppler de las arterias uterinas se hable para predicción en el primer trimestre de la gestación, basado en antecedentes epidemiológicos, índice de masa corporal, presión arterial media, Doppler de las arterias uterinas y marcadores angiogénicos, que en el grupo de nosotros sí lo utilizamos. El factor de crecimiento placentario y el índice y la forma libre de la tirosina sinasa. Y desde luego la relación entre estas dos. Está basado el Doppler de las arterias uterinas patológico en una inadecuada invasión trofoblástica de las arterias espiralares, detectadas en fines del primer trimestre de la gestación, y en el estudio ecográfico 11-13 es donde se tiene mayor valor para el tratamiento preventivo. Antes de las 16 semanas, la eficacia de la prevención con aspirina es mucho mayor que después de las 16 semanas. Entonces, el índice promedio anormal del índice de pulsatilidad sería mayor de la percentila 95. El Notch se ha considerado de baja potencia para la predicción, pues una evaluación subjetiva, pero puede ser útil en el sentido que pacientes con preeclampsia, como vimos en el caso clínico, presentan Notch hasta en un 60% de los casos. Por lo tanto, el Notch protodiastólico persistente, si bien es de baja potencia para predicción, podría ser útil cuando lo observamos en estas etapas de la gestación. La sensibilidad global de la predicción de preeclampsia por arterias uterinas podemos considerarla como baja, en general de un 50%, y en estadística un 50% es como echar un volado. Pero a diferencia de otros procedimientos de evaluación, como podrían ser la historia clínica, cuya capacidad de detección es mucho más baja, la detección de preeclampsia en esta etapa pues aumenta significativamente. Pero cuando hablamos de preeclampsia severa, es decir, menos de 34 semanas, la forma grave, la predicción se incrementa hasta un 80%. Y esto sí es muchísimo más significativo. La preeclampsia sin restricción pues baja, porque parecería ser que la insuficiencia en estos casos placentaria es menor. Pero en aquellos casos de preeclampsia severa es la sensibilidad mucho mayor. El valor predictivo positivo, pues bueno, véanlo, no es muy alto, pero en alto riesgo se incrementa. Y definitivamente la especificidad y el valor predictivo negativo puede llegar hasta 94%. Es decir, si hacemos Doppler de las arterias uterinas y estas son normales, entonces tenemos la posibilidad de decir que esta paciente, probablemente en 94% de los casos, no tendrá preeclampsia, sobre todo las formas graves. Una de las formas que se utilizaba en las etapas iniciales del Doppler y en la detección de preeclampsia era las 20-22 semanas. El problema, que si bien resulta más eficiente, pues en todo caso la utilización del tratamiento preventivo a esta etapa de la gestación definitivamente es muy poco eficiente. Y por otro lado, en muchas pacientes se normaliza, digamos, hasta en el 50%. Entonces, se ha considerado en los protocolos de predicción establecer el Doppler de las arterias uterinas en toda población
de alto riesgo epidemiológico, definitivamente. Pero a toda paciente embarazada tamizarla, porque esto nos permite saber quién no va a tener preeclampsia y algunas de las que salgan positivas tendrán esta enfermedad. Sobre todo si lo asociamos con los marcadores angiogénicos, los datos epidemiológicos, el índice de masa corporal, la edad materna y la presión arterial media, siendo que tendría una sensibilidad hasta más del 90% para detectar con este protocolo la paciente que puede desarrollar preeclampsia. La arteria umbilical en restricción del crecimiento intrauterino o en la identificación de pacientes con riesgo de pérdida del bienestar fetal es una posibilidad. La arteria umbilical realmente es sencilla de abordar y esta arteria pues transporta toda la sangre fetal hacia la placenta, por lo tanto identifica la circulación feto-placentaria. Y por otro lado, las arterias uterinas identifican la circulación materno-placentaria. Y en insuficiencia placentaria hay vasoconstricción y por lo tanto, pues transformación incompleta de las arterias helícinas, especialmente en la pared media muscular, haciendo vasos con alta resistencia. Y en el caso de insuficiencia placentaria se altera la arteria umbilical hasta en el 30%. Cuando la placenta deja de funcionar en un 30%, inicia la alteración de la onda de velocidad de flujo de la arteria umbilical. Por lo tanto, los usos es en el diagnóstico y etapificación de la insuficiencia placentaria, en el control del bienestar en fetos con restricción del crecimiento y desde luego, pues en la pérdida de bienestar fetal. En las etapas iniciales de la gestación, el Doppler de la arteria umbilical nos da onda de velocidad de flujo ausente de diástole, porque en estas etapas hay una gran resistencia y una falta todavía fisiológica de remodelación de las arterias helicoidales. Pero conforme avanza el embarazo, la alta resistencia ocasionada también por una falta de remodelación de las arterias helicoidales de la decidua, pues se asocia con una alta mortalidad hasta en el 34%, cuando el Doppler de la arteria uterina, de la arteria umbilical, es anormal, un ingreso mayor a unidad de cuidados intensivos neonatales, un ingreso materno a unidad de cuidados intensivos, cesáreas urgentes e inducciones del parto. Así que la pérdida del bienestar fetal ocasionado por un índice de pulsatilidad mayor a la percentila 95 es fuertemente relacionado con un mal pronóstico perinatal. Así que el Doppler de la arteria umbilical debería ser incorporado a los protocolos de monitorización fetal con relación a la insuficiencia placentaria, especialmente a alto riesgo. Pero la utilización protocolizada pues reduce la muerte perinatal, óbitos, cesáreas de emergencia, inducto, conducción de emergencia, estancia hospitalaria y desde luego nos permite evaluar aquellos fetos que tengan pues patología, permitir basado en esta y en el resto del perfil hemodinámico una adecuada momento de interrupción aumentando la edad gestacional. A diferencia de la tococardiografía anteparto, que incluso, pues a menos que sea computarizada, tendría una sensibilidad mayor, o el perfil biofísico de Manning y Platt, que se modifican hasta etapas tardías de la gestación. Entonces, zona insonar de la arteria umbilical, pues puede ser en la región paravesical, intraabdominal, cercana a la pared abdominal, en asa libre, en un punto intermedio entre el feto y la placenta, o en la zona de inserción placentaria. De todas ellas, se prefiere hacer la insonación en el asa libre y llevar los valores del índice de pulsatilidad a las curvas de referencia relacionadas con la edad gestacional. En los gemelares tenemos un problema. Podemos hacer la observación de asa libre entre la placenta o las placentas y el feto, pero frecuentemente tenemos dificultad, sobre todo conforme avanza el embarazo. Y entonces, pues tenemos que ver la más cercana al feto para poder distinguir que sea precisamente de él que estamos insonando.
Una o dos arterias, bueno, cuando es anormal pueden utilizarse la insonación de las dos, pero habitualmente utilizamos solamente una, sobre todo si esta es normal. Identificar el asa libre verticalizada para mejorar el ángulo de insonación a una velocidad de 20 a 40 centímetros por segundo, menor de 30 grados, siempre se prefiere, un volumen muestra pequeño en el centro del vaso, la ausencia de movimientos fetales y maternos, pedir a la paciente que suspenda la respiración y esperar a que el feto no tenga movimientos fetales. Obtenemos 3 ondas a 5 similares y el índice de elección es el índice de pulsatilidad. Así que aquí observamos una asa verticalizada, magnificamos la imagen, bajamos la ganancia de color para evitar este mapeo irregular que a veces se presenta, modificamos el volumen muestra, ubicamos en el centro del mismo, hacemos la evaluación. Cuando el feto está en movimientos o hay una taquicardia o tiene movimientos respiratorios, nos salen los patrones de forma irregular. Debemos de evitar esta situación. El sitio de insonación es importante porque fetal tiene una mayor velocidad y una telediástole más pequeña. En el asa libre se compensan la velocidad sistólica y la telediástole, siendo más adecuada la insonación en este nivel. Y en la zona placentaria, pues dado la cercanía de los vasos uterinos, pues está la diástole más amplia. Por lo tanto, el más adecuado sería en asa libre, que es el más adecuado para evaluar fetos con patología, pero pues en gemelos en la forma cercana. Igualmente, las calculadoras en línea nos permiten evaluar el Doppler de la arteria umbilical, considerando la edad gestacional en semanas y días, el índice de pulsatilidad, hacemos el cálculo y nos da un valor que, pues, en percentilas, en este caso, por ejemplo, en este ejemplo, mayor de la 99 y resulta patológico. Entonces, fase inicial de perfil hemodinámico alterado. Existen también tablas de valores percentilares 5, 50, 90, 95. Cuando se sobrepasan los valores mayores a percentila 95, pues definitivamente es patológico. Uno esperaría encontrar la mayoría de los fetos en la percentila 50. Hacemos la insonación, identificamos cuando el feto no está en movimiento, ausente de movimientos respiratorios fetales, ausente de movimientos corporales y desde luego en una fase de pues apnea también materna. Vemos aquí la distribución en las diferentes edades de gestación, los diferentes valores percentilares, la mayoría, como en toda medición, se ubica alrededor de la percentila 50 y se han establecido los valores percentilares mínimos o percentila 5 y valores percentilares 95, ¿no? Entonces, en condiciones patológicas, el punto es que ante una resistencia al paso de la sangre, la diástole progresivamente va disminuyendo, ausentándose o siendo un flujo reverso. El flujo reverso en la arteria umbilical es una etapa muy avanzada ya de la alteración hemodinámica y está relacionada pues con alteraciones de mayor riesgo de mortalidad pues intra y extrauterina. Entonces, el flujo normal presenta diástole y la pulsatilidad es menor de la percentila 95. Un flujo anormal, disminución de la diástole, se llama flujo pulsátil o flujo reverso. Siempre considerar la edad gestacional y el contexto clínico, es decir, pues en qué condiciones se presenta esto asociado o no con patología, ya sea malformativa, cardíaca, restricción del crecimiento o otras patologías como diabetes materna o isoinmunización materno-fetal, por ejemplo, o anemia por otras condiciones, que también nos puede dar lugar
a modificaciones. La movilidad fetal, los movimientos respiratorios, una mala técnica de insonación. Así que debemos de considerar el contexto clínico, evaluar el resto del perfil hemodinámico y hacer una contextualización para emitir finalmente un diagnóstico. Otra vez, Doppler de la arteria umbilical a lo largo de la gestación. Valores percentilares 95 o mayores, anormales. Una vez que tenemos el Doppler de la arteria umbilical, sobre todo en aquellos casos donde coexista patología materna, por ejemplo, estados hipertensivos, diabetes gestacional o restricción del crecimiento o feto pequeño para el gestacional, pues después de la evaluación de la arteria umbilical pasamos a hacer el Doppler de la arteria cerebral media. Y este vaso, como es un vaso que está intracraneal, fijo en una condición anatómica específica, pues nos permite hacer una valoración en la mayor parte de las veces adecuada, excepto cuando la situación o la presentación o la posición del bebé resulta difícil para identificar de manera adecuada, cercano a nuestro transductor y verticalizada la arteria cerebral media. La arteria cerebral media es un marcador de hipoxia, indica que cuando ésta se altera, la redistribución hemodinámica, la centralización, vasodilatación y reducción de la impedancia o de la pulsatividad. Incremento de la diástole, es un vaso de unas velocidades altas y diástoles pequeñas. Cuando la diástole aumenta, pues esto está relacionado con centralización, vasodilatación y una forma avanzada en mayor proporción de los fenómenos de hipoxia e hipoxemia. Es el vaso más estudiado, pues aunque podrían también estudiarse los vasos carotídeos, por ejemplo, con un significado parecido. Pero es mucho más fácil explorar la arteria cerebral media. Tiene una forma de desarrollo, la pulsatilidad, vean, inicia, aumenta y después al término de la gestación disminuye con un aumento fisiológico de la permeación vascular y un aumento también de la diástole en etapas tardías de la gestación. ¿Cómo la identificamos la arteria cerebral media? Pues haciendo un corte similar al que hacemos cuando obtenemos el diámetro biparietal, identificamos los tálamos, la cisura sagital, el cavum del septum pellucidum y ahí colocamos la ventana de color. Disminuimos a lo ancho la ventana de color y antero-posterior y a partir de ahí descendemos a la base del cráneo. Una vez que identificamos el esfenoides, pues aparece la arteria cerebral media. Empleamos entonces el Doppler espectral, colocamos nuestro volumen muestra en medio del vaso, corregimos la angulación de manera manual, lo más cercana a cero, o de manera automática por el equipo, menos de 30 grados, y pues insonamos lo más cerca del polígono, 3 ondas consecutivas, 3 a 5, desde luego siempre y cuando el feto no tenga movilidad, no esté con movimientos respiratorios. Pedimos también a la paciente que produzca un estado de apnea, que detenga la respiración, no hacemos mucha compresión sobre el cráneo y hacemos la evaluación. Entonces, diámetro biparietal, un corte transverso del cráneo donde está el cavum del septum pellucidum, colocamos nuestro volumen muestra, descendemos hacia la base del cráneo, observamos la fosa media, fosa posterior, fosa anterior, y sobre el ala del esfenoides aparece la arteria cerebral media, la carótida, y también podemos, si tenemos oportunidad, al no observarse la arteria cerebral cercana al transductor o anterior, si aparece la posterior, también podríamos hacer la insonación por esta. Colocamos pues entonces nuestro Doppler pulsado, volumen muestra en el centro, obtenemos las primeras imágenes. Sistematizamos nuestros valores, tratamos de que la velocidad sea menor para obtener unas 4 a 5 ondas de velocidad de flujo que estén lo más clara y simétricas posible, y entonces hacemos nuestra medición.
En caso de redistribución, la diástole se incrementa y esta diástole incrementada implica centralización y un grado avanzado de cambios hemodinámicos. La vasodilatación con un índice de pulsatilidad menor de la percentila 5 de manera persistente en 2 determinaciones cada 12 horas, pues da lugar al diagnóstico de redistribución. Entonces, este aumento de la velocidad sistólica también pues, puede ser una posibilidad en anemia fetal. La velocidad máxima debe superar 1.5 múltiplos de la mediana. El múltiplo de la mediana es el valor esperado contra el valor obtenido. Esto solamente se utiliza en anemia, ya sea de forma pues por inmunización materno-fetal o en caso de infección, por ejemplo, por parvovirus, donde también se condiciona anemia, o en cualquier otra situación que haya anemia fetal, por ejemplo, con el hidrops. La arteria cerebral media y su relación con la arteria umbilical, el índice cerebroplacentario, debe ser incluido en flujogramas de vigilancia fetal modernos, es decir, es lo que utilizamos convencionalmente para saber cuál es el grado real de redistribución cerebral y por lo tanto indica su realización en gestantes de alto riesgo cuando estamos haciendo el seguimiento de fetos pequeños para la edad gestacional, restricción del crecimiento intrauterino y identificamos precozmente fetos con hipoxia, dado que si solamente utilizamos una arteria, por ejemplo, umbilical o cerebral media, podrían ser normales, pero al comparar los dos valores establecemos mejor la relación de estos fenómenos y nos puede ser más sensible si está establecido y por lo tanto disminuir las complicaciones perinatales, establecer el momento en que está progresando la redistribución y predecir mejor el estado ácido-base del feto. El índice cerebroplacentario lo obtenemos a partir de la división del índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media entre el índice de pulsatilidad de la arteria umbilical. Rápidamente obtenido, lo llevamos a una calculadora y el índice obtenido lo pasamos a las calculadoras en línea, nos da el grado de alteración y por lo tanto un índice de pulsatilidad alto de la arteria cerebral media y bajo de la arteria umbilical se observa en condiciones normales y el resultado siempre será mayor de 1. Pero un índice de pulsatilidad bajo de la arteria cerebral media, es decir, cuando observamos diástole aumentada, y un índice de pulsatilidad alto de la arteria umbilical, es decir, cuando observamos diástoles reducidas, se observan en fenómenos de redistribución, el resultado será menor de 1 o por debajo de la percentila 5 cuando las llevamos a las calculadoras en líneas y por lo tanto sabemos que está presentándose ya un fenómeno de redistribución. Entonces, el índice cerebroplacentario menor de 5 identifica redistribución de vascular más precoz si solamente observamos la arteria cerebral media. Identificamos restricción del crecimiento tardío y precoz y mal resultado perinatal. ¿Cuál es la importancia en fetos pequeños para la edad gestacional? Pues se observa en el 23% de los casos al término de la gestación. Y por lo tanto, pues establece riesgo elevado de pérdida del bienestar fetal y que en otras condiciones pasaría desapercibido. Por lo tanto, es importante hacerlo al final de la gestación, incluso en fetos pequeños para la edad gestacional, donde probablemente el Doppler inicialmente fuera negativo y solamente el peso fetal estuviera por debajo de la percentila 10, ¿no? Entonces, el índice de pulsatilidad media de la arteria cerebral, pues siempre debería estar por arriba de la percentila 5. La evaluación de ambas
arteria umbilical, arteria cerebral, nos da la posibilidad de establecer la redistribución. Pero el riesgo de muerte fetal vemos relacionado con el Doppler del conducto venoso arancio. Este implica la insuficiencia cardíaca, la alteración miocárdica y por lo tanto grados avanzados de daño ya celular, acidosis y riesgo de muerte por daño cardíaco. El Doppler del conducto venoso arancio lo utilizamos desde etapas tempranas de la gestación para identificar bienestar fetal y riesgo bajo de aneuploidías o riesgo bajo de cardiopatías o cardiomiopatías. Es un vaso con comportamiento arterial, a pesar de ser venoso, y nosotros sabemos que la vena umbilical, al entrar por anillo umbilical, tiene una dirección ascendente, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, de delante hacia atrás, hasta llegar a la confluencia, donde se une con la vena porta derecha y forma esta zona donde a partir de ahí se desprende el conducto venoso arancio hacia el vestíbulo venoso subdiafragmático, estructura anatómica que pues lleva o establece la unión hacia la aurícula derecha de las venas suprahepáticas, del conducto venoso arancio y de una vena diafragmática, lo mismo que la vena cava inferior. Así que el conducto venoso arancio no desemboca en la vena cava, desemboca en el vestíbulo venoso subdiafragmático. Y de ahí, dado que tiene una alta velocidad que le da una disminución del diámetro al llegar al seno portal, la arteria umbilical, aumenta la velocidad y a través de la válvula de Eustaquio en la aurícula derecha, pasa directamente hacia la aurícula, de la aurícula derecha a la aurícula izquierda a través del agujero oval. Las velocidades altas cambian alterándose en hipoxia y entonces también ya en cuestiones de un fenómeno avanzado de alteración hemodinámica, ver modificada especialmente la onda A, que es esta onda negativa que va llegando a la línea basal o incluso la rebasa, dando un flujo reverso en el conducto venoso de arancio. Entonces, ¿cuándo está indicado? En la monitorización de la hipoxia, fallo cardíaco, aneuploidías, cardiopatías, cardiomiopatías, malformaciones en fetos comprometidos independientemente de la causa, restricción del crecimiento intrauterino, síndrome de transfusión feto-fetal o restricción selectiva en embarazo gemelar, ¿no? El doctor Sosa Lavarría pues ha estado frecuentemente en nuestro país y ha establecido pues los patrones normales de circulación en el ductus veloso, ha hecho avances en la anatomía, en la embriología, en la anatomía ecográfica del ductus venoso arancio y nos ha permitido pues desde hace muchos años conocer el comportamiento de este vaso tan importante. Puede ser evaluado en cortes transversos, vean aquí la vena umbilical y intrahepática y el seno portal y el conducto venoso, que como característica aumenta su velocidad y da este fenómeno que se llama aliasing. Vean también acá el vaso en un corte sagital, observamos de aquí la vena umbilical entra y da el fenómeno de aliasing. Así es como lo podemos identificar también, ¿no? Aquí está el callado de la aorta y la aorta torácica. El conducto venoso de arancio tiene tres ondas de velocidad. Son la onda S, sístole, la onda B, la onda de contracción diastólica y la onda de contracción auricular, S, B y A. Entonces lo podemos obtener en cortes sagitales o parasagitales un poco a la derecha, en un dorso posterior, en un dorso anterior, estableciendo su presencia en base a una velocidad incrementada.
El ángulo de insolación siempre debe ser menos de 30 grados, el feto en reposo, la madre en reposo, magnificar, utilizar el Doppler color, identificar la zona de aliasing, magnificar el vaso, tener un volumen muestra de 0.5 a 1 milímetro, velocidad alta, siempre debe ser alrededor de por lo menos 50 centímetros por segundo, el pico del conducto venoso y una baja frecuencia. Pues se necesita una curva de aprendizaje, pero lo principal es establecer pues el conocimiento teórico de la anatomía y cómo se penetra la vena umbilical, forma el seno portal y el ductus venoso. Incluso en ocasiones pues tenemos la oportunidad de observarlo, incluso sin Doppler de color, y pues poder hacer la insonación adecuada. Se modifica de acuerdo al ciclo cardíaco. Onda S de contracción ventricular, onda D diástole ventricular y la onda A de contracción auricular. Tiene modificaciones con el ciclo cardíaco. Y los errores en la medición pues estarán relacionados a que hay movilidad fetal, modifica los patrones, hay un adecuado eje de insonación, hay movimientos respiratorios o estamos pues insonando arterias suprahepáticas y que nos dan patrones irregulares o cercano a la venda umbilical y nos bloquea la parte baja de la onda de velocidad de flujo. El ductus venoso pulsátil es cuando se observa mayor de la percentil 95, es decir, cuando la onda A se acerca en mayor proporción a la línea de base. Y la onda atrial ausente o reversa, patológica, pues debe ser constante, repetible en diferentes planos de insonación, ausencia de movimientos respiratorios o corporales, y desde luego no se debe de confundir con otros flujos venosos como las suprahepáticas que dan de por sí de manera normal flujos negativos, ¿no? Entonces, la forma de la onda debe ser persistente. Una vez que sistematizamos y observamos el flujo reverso, este debe ser persistente durante todas las formas de insonación. A lo largo del embarazo, pues puede tener una utilidad clínica en el deterioro agudo por hipoxia, con dilatación primaria del conducto venoso, aumento del flujo hasta el 50%, se combina con la vasodilatación cerebral porque ya es un fenómeno más avanzado de la alteración hemodinámica, incremento del volumen y la presión de la aurícula derecha, poscarga y precarga incrementados, e indica una pérdida de la distensibilidad cardíaca, aumento de la presión en la aurícula derecha, sobrecarga, fallo cardíaco que podría parecer subclínico con una frecuencia cardíaca normal y un incremento de la pulsatilidad, ausencia de la diástole o flujo reverso. Y cuando ésta se presenta, pues ya está la relación de acidosis y el riesgo de muerte fetal. Así que es el que nos dice finalmente pues el momento justo cuando deberíamos de interrumpir la gestación. En caso de que tuviéramos poca experiencia o no pudiéramos obtener adecuadamente la onda velocidad de flujo del ductus venoso, pues una posibilidad es obtener el Doppler de la vena umbilical intraabdominal. Después del anillo umbilical, un corto espacio e inicia la penetración la vena umbilical. Haciendo evaluación de la misma, colocamos el volumen muestra en la vena umbilical. Puede estar relacionado también con anormalidades de la vena umbilical en insuficiencia placentaria, masa placentaria reducida y puede cambiar incluso antes que la arteria umbilical. Estudia la función cardíaca, lo mismo que el ductus venoso, está relacionada con disfunción diastólica, y si no se puede ver o tiene poca experiencia o dificultades técnicas para obtener el ductus venoso, pues la vena umbilical es una alternativa. ¿Y qué observamos en ella? Flujo pulsátil,
que en condiciones anormalmente graves puede simular, a pesar de que no estemos en el ductus venoso, simular un patrón al ductus venoso arancio. Entonces, normalmente el flujo de la vena umbilical no es pulsátil, es de baja velocidad, es bien definido, puede modificarse por movimientos respiratorios y pues es una velocidad muy baja. No tenemos problemas para obtenerla. Pero cuando este flujo se vuelve pulsátil y a mayor alteración similar al ductus venoso, indica definitivamente la misma situación que la anomalía en la onda A del flujo venoso, del ductus venoso. Finalmente, la evaluación del istmo aórtico, que se ha considerado pues los últimos años también como uno de los shunts más importantes en la redistribución hemodinámica, es conveniente conocerlo. Difícil de obtener quizá si no tenemos los cortes anatómicos adecuados desde la ecografía. Pero una vez conociendo el vaso, realmente podemos obtenerlo en diferentes posibilidades de abordaje. El istmo aórtico es la porción de la arteria aorta descendente entre el último vaso supraórtico y la unión con el conducto arterioso. Esa es la zona específica. Es un shunt fisiológico que valora la poscarga y el ductus venoso de Arancio valora la precarga. Desvía la sangre del ventrículo derecho a la circulación cerebral. Este es lo que hace el istmo aórtico. Y por lo tanto, en aquellos casos de compromiso placentario, pues en vez de llevar la sangre hacia la aorta descendente y arterias umbilicales, la lleva hacia la región superior del cuerpo y la arteria cerebral media. ¿No? El istmo aórtico, descrito por desde el punto de vista hemodinámico, por el doctor Fouron, que habita en Canadá, vive en Canadá, haitiano de origen, y pues este conducto arterioso descrito pues desde hace muchos años, y que es hasta la hemodinamia fetal la que nos permite establecerlo como uno de los puntos claves en la circulación cerebral. Los shunts fetales son el ductus arterioso, el conducto venoso de Arancio, el foramen oval, la válvula de Eustaquio en la aurícula y la anastomosis de Hirt. El conducto arterioso pues permite identificar la circulación al reducir su calibre y mandar la sangre de la región del ventrículo derecho hacia los vasos cerebrales. Un shunt es un orificio o pasaje que permite el paso de sangre hacia otra cavidad o vaso, con el fin de compensar variaciones en los flujos o presiones. Estos shunts, con el advenimiento de la ecografía y el Doppler, han vuelto a la actualidad. Aquí estamos haciendo la insolación de un istmo aórtico. Está ubicado pues en el origen de la subclavia izquierda y el punto de inserción entre pues el conducto arterioso y la aorta descendente. Permite el manejo de la sangre hacia la región cerebral, impidiendo o disminuyendo el paso hacia las arteria aorta descendente, ilíacas y hacia las umbilicales. Utilidad en hipoxia fetal y se comporta como un shunt con elevación de la resistencia sistémica y placentaria, modifica la resistencia cerebral, desvía la sangre a este sitio de menor resistencia que es la arteria cerebral media en casos ya de vasodilatación cerebral y nos sirve para monitorear el deterioro fetal. Esto ya estamos en una fase de redistribución tardía. Fue descrito por Fouron y colaboradores y él escribió desde estudios que él hizo la circulación del corazón en paralelo. Ambos ventrículos bombean a la circulación sistémica, el izquierdo hacia la región supradiafragmática y el derecho hacia la infradiafragmática, a través del conducto arterioso,
que en vez de llevar la sangre a los pulmones, la lleva hacia la aorta descendente y ahí a las arterias umbilicales. Precisamente el istmo, al contraer su musculatura, desvía la sangre hacia los vasos en la región pues, alta del cuerpo y la cerebral media. Puede identificarse el istmo en un corte sagital de la aorta, como ya lo hemos visto, o en el corte famoso de los 3 vasos tráquea, en el quinto corte de Jaggell. Como todo vaso, pues debe tener ausencia de movimientos fetales y respiratorios del feto, tratar de localizar la zona con el Doppler de Codor, insonar a menos de 30 grados, velocidad alta, tamaño de la muestra de 2 a 3 milímetros, es un vaso más grande, y por lo menos 3 a 5 ondas simétricas y de buena calidad. Aquí lo tenemos, el istmo, en un corte sagital del callado y la aorta descendente. 57 centímetros a las 19 semanas, velocidad máxima, y 94 al término. El índice de referencia pues sería esto, lo mismo que cualquier vaso arterial, índice de pulsatilidad más sencillo. Y aquí el índice de pulsatilidad va alrededor de 2.5 en la percentila 50 y valores más de 3.5 al término de la gestación, la percentila 95. La disminución de la T de diástole, la ausencia de la diástole o el flujo reverso, definitivamente mal pronóstico perinatal. Y aquí observamos la insonación, la presencia de la diástole del istmo aórtico. Acá estoy midiendo el índice de pulsatilidad promedio, 2.63, normal, menor de 2.8 y pues bienestar fetal adecuado sin redistribución avanzada. Así que el índice de pulsatilidad se incrementa a lo largo del embarazo, como ya vimos la tabla de Del Río, se puede evaluar su tendencia, la percentila 50 de 2.8 a las 40 semanas, 2.47 a las 19 semanas, ¿no? Entonces, índice de pulsatilidad de 2.49, resultado perinatal adverso de bajo riesgo. Pero cuando aumenta el índice de pulsatilidad, sobrepasa la percentila 95, la posibilidad de resultado perinatal adverso va incrementándose. Si uno pusiera un número mayor de 3.6, como ya lo habíamos visto en la tabla, resultado perinatal adverso, redistribución avanzada, grados avanzados de hipoxia, hipoxemia y posiblemente de acidemia y deterioro fetal. Más o menos tiene la misma capacidad de predicción del ductus venoso, pero se altera un poco tiempo antes, predice el mal resultado neurológico y puede y debe incorporarse a la práctica diaria, desde luego si nosotros pues ya tenemos el proceso de adquisición de la forma de evaluación. Fouron postula que el flujo reverso en el istmo como un índice para decidir la interrupción en casos de embarazos con restricción del crecimiento avanzado. Esto ya es un fenómeno de redistribución avanzada, riesgo de hipoxemia ya y acidosis. Entonces, pues concluimos que después de hacer la evaluación de todos estos procesos de Doppler desde el inicio, incluso desde etapa inicial de la gestación, el Doppler no puede separarse de la práctica ecográfica actual. Es el paso inicial de la ecografía obstétrica, es decir, toda mujer embarazada debe ser evaluada antes de hacer el estudio estructural, medición del líquido o evaluación de las diferentes estructuras fetales, debe hacerse Doppler de la arteria uterina, porque esto me permite rápidamente, sin problemas, distinguir insuficiencia placentaria o adecuado funcionamiento placentario. Así que debe ser el paso inicial el Doppler de arterias uterinas en todo estudio ecográfico obstétrico. Es útil en las etapas pregestacionales, periconcepcionales, todo el embarazo y el puerperio, y predice complicaciones y mal resultado perinatal, como ya los vimos, en un proceso que va desde la alteración inicial de la arteria uterina, arteria umbilical, cerebral media, índice cerebroplacentario, conducto venoso e istmo aórtico finalmente. Y por lo tanto define el seguimiento y la toma de decisiones en embarazos comprometidos.
Yo espero que pues esta presentación para un tema realmente pues difícil, eh, a veces para muchos médicos eh, complejo para entender y de difícil adquisición, yo les diría que realmente el punto básico para tener la adecuada utilización del método es conocer las condiciones normales de la hemodinamia materno-fetal y cómo se modifica en condiciones patológicas. El proceso de adquisición de las ondas de velocidad de flujo es un proceso que se adquiere rápidamente si conocemos los aspectos anatómicos y el aspecto físico de la onda de velocidad de flujo. Y por lo tanto debe ser utilizado por todo médico que realiza ecografías en mujeres embarazadas. Recordar que es el avance tecnológico más importante en la medicina materno-fetal. Muchas gracias por su atención.